Vamos hoy a trabajar con el ángulo mitad para las razones trigonométricas. En clases anteriores estuvimos viendo el ángulo doble. Esto es el caso inverso, ángulo mitad, que en vez de ser un ángulo que multiplicado dos veces, en este caso es un ángulo dividido entre dos. Entonces, vamos a ver. Las fórmulas del ángulo medio o ángulo mitad es, tengo aquí la del seno, coseno, y de la tangente, la cotangente. El seno es el ángulo entre dos, que es igual a más o menos la raíz de 1 coseno del ángulo entre 2. El coseno igual ángulo entre 2, que es igual a más o menos la raíz de 1 más coseno del ángulo, todo eso entre 2. La tangente, obviamente, es el seno sobre el coseno, y por eso está que es igual más o menos a la raíz de 1 menos coseno del ángulo entre 1 más coseno del ángulo. Pero tenemos varias fórmulas para la tangente. También tenemos seno del ángulo entre 1 más coseno del ángulo. Y también tenemos otra fórmula que es 1 menos coseno del ángulo entre seno del ángulo. Todo eso puede ser la raíz. Obviamente la cotangente es inversa a la tangente y todas esas fórmulas las invertimos y también tendríamos las fórmulas de la cotangente. Las razones trigonométricas. Ahí están otra vez las fórmulas que vamos a utilizar. Aquí tenemos del ángulo mitad, seno del ángulo mitad, coseno del ángulo mitad y tangente del ángulo mitad. Las razones recíprocas, ustedes se acuerdan que yo tengo seno, coseno y tangente. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las recíprocas? ¿Quién me dice? Jóvenes, ¿están en línea? Lady, Lorena, Randall, Giuliani. Estoy hablando con ustedes. No me acuerdo, profesor. Las recíprocas. Recuérdense que las tres primeras son seno, coseno y tangente. Las que faltan son las recíprocas. ¿Cuáles son las que faltan? No es cotangente, secante Cotangente, y secante. consecante. Correcto. Cotangente, secante y cosecante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos recíprocas porque, si nos acordamos, anteriormente aquí vimos las fórmulas de seno, coseno y tangente. No están las recíprocas. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, entonces tenemos una forma de determinar las recíprocas. Recuerden que las recíprocas son simplemente inversas a las otras. Por ejemplo, seno, la tangente y el coseno son inversos a la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, yo tengo aquí seno del ángulo mitad, que es más o menos raíz de 1 menos coseno del ángulo, todo eso sobre 2. Entonces, su recíproca, ¿cuál es la recíproca del seno? ¿Se acuerdan? La cosecante, ¿se acuerdan? La recíproca es la cosecante. Entonces, ¿qué es lo inverso a la del seno? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo que seno es igual a esta fórmula, bueno, pues entonces yo digo, bueno, la cosecante como es inversa es 1 sobre la fórmula del seno del ángulo doble. Es decir, yo busco el resultado del seno del ángulo doble con esta fórmula y entonces digo, divido 1 entre ese resultado y ya yo tengo aquí mi fórmula de la cosecante. Así mismo pasa con el coseno. El coseno del ángulo mitad, su inversa, ¿verdad? Su recíproca es la secante. Entonces, si yo saco la fórmula de la secante, es 1 sobre el coseno del ángulo mitad. O sea, el resultado que te da esta fórmula, usted divide 1 entre ese resultado y te da la secante. Y la cotangente, que es 1 menos coseno de A entre 1 más coseno de A, todo eso se le saca la raíz.
la cotangente, que es la recíproca, sería 1 sobre la tangente. O sea, busco el resultado de esta fórmula para yo encontrar la cotangente, entonces divido 1 entre ese resultado. ¿Van entendiendo? Jóvenes. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca primero, para yo encontrar las recíprocas, que son la cosecante, la secante y la cotangente, ¿qué yo hago? Primero determino el valor de estas principales razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Luego que yo determino ese valor, entonces divido, obvio, lo determino claro que con las fórmulas que tengo aquí al lado. Luego divido 1 entre ese resultado que me dio esa fórmula y ahí yo tendría, si es el coseno, bueno, la secante sería de esa manera. Entonces es muy fácil. No hay una fórmula, o sea, no podríamos tener una fórmula si la podemos expresar, pero para que entiendan mejor, no utilizamos fórmulas directamente, sino que utilizamos la que ya tenemos del seno, coseno y tangente y al final dividimos 1 entre ellas. Y es simple. Entonces vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos las fórmulas todas de las razones trigonométricas del ángulo mitad. Y al lado derecho vamos a tener qué ocurre cuando estamos trabajando o el resultado nos da un ángulo en las diferentes posiciones del plano cartesiano. Tendremos primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Qué ocurre con esos cuadrantes, jóvenes? Miren, cuando yo tengo mi resultado, eso me dice, por ejemplo, me dio 90 grados, pero 90 grados, ¿en qué cuadrante está? En el primer cuadrante. Pero si me dio 170 grados, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. ¿Entiendes? Si me dio 190 grados, está en el tercer cuadrante. Si me dio 300 grados, está en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿para qué menciono yo los cuadrantes? ¿Qué es importante en los cuadrantes? En los cuadrantes es importante que depende de dónde esté el ángulo, van a haber resultados positivos. O sea, esas fórmulas dicen más o menos. ¿La están viendo que dicen más o menos? Entonces, ese más o menos, usted va a elegir el más o va a elegir el menos dependiendo de en qué cuadrante esté en la fórmula y cuál razón trigonométrica sea. Ejemplo, en el primer cuadrante me dice que todas las razones trigonométricas son positivas. O sea que si yo tengo ahí un 45 grados o un 30 grados, todas esas razones son positivas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, todas son positivas. Bien, en el segundo cuadrante, ¿qué me dice? Que solamente es positivo si es, por ejemplo, vamos a decir que aquí es entre 90 y 180, vamos a decir 110, por ejemplo. Yo tengo 110 grados y digo seno de 110 grados, me va a dar positivo. Cosecante de 110 grados, me va a dar positivo. Ahora, si yo digo coseno, tangente, todo lo demás me da negativo. ¿Están entendiendo? Solamente seno y cosecante de ángulo de 90 a 180 da positivo. Jóvenes, ¿van entendiendo? Sí. Sí. ¿Seguro? Entonces, ¿qué ocurre con el tercer cuadrante? ¿Quién me va diciendo si van entendiendo? Dice, tangente y cotangente son positivos solamente. ¿Quién me explica qué pasa con las demás? Las Vamos. demás son negativas. Las demás son negativas. ¿Cuáles son las demás? Seno y coseno. Secante y cosecante, ¿verdad que sí? Porque aquí Ajá. solamente la tangente y la cotangente son positivas. Ahora, ¿qué ángulos pueden estar ahí en ese tercer cuadrante? ¿Qué ángulos? ¿Jóvenes? Tangente y cotangente. Esas son las razones trigonométricas, la tangente y la cotangente. Los ángulos, recuérdense que en este punto acá, en X negativa, es 180, ¿verdad? Entonces, y abajo, en Y negativa, es 270. Entonces, desde 180 a 270, si le dan esos ángulos, la tangente y la cotangente son positivos y todo lo demás son negativos. O sea, por ejemplo, 180, 181, 182, 183, 200, 270, 271, 70 es acá. Entonces,
de 180 a 270, si decimos, por ejemplo, tangente de 182, por ejemplo, que está aquí en el tercer cuadrante, 182. Tangente de 182, eso te va a dar positivo. Cotangente, sí te va a dar positivo. Ahora, si tú dices coseno de 182, entonces te va a dar negativo, porque solamente en el tercer cuadrante la tangente y la cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante, coseno y secante son positivas. Las demás son negativas. Entonces, aquí tenemos unos ejercicios que tenemos que hacer. ¿Qué dice? ¿Quién lee? Lean, Giuliani. Sea un ángulo A, Alfa. un ángulo 60 grados. Hallar las razones trigonométricas del ángulo mitad. Ok. Entonces, a mí no me está diciendo que encuentre al seno ni al coseno. Me está diciendo encuéntralas todas. Encuéntralas todas porque hallar las razones trigonométricas. O sea, no me dice en específico. Bueno, ¿qué hago yo? Voy a buscar primero una. En este caso voy a buscar al seno. Primero el seno, ¿verdad? Entonces, ¿qué me aplica la fórmula del ángulo mitad? Porque me está diciendo que debo encontrarla con el ángulo mitad. Entonces, ¿cuál sería el ángulo mitad? El ángulo mitad es dividiendo el 60 entre 2, ¿verdad que sí? Entonces, 60 entre 2, ¿cuánto te da? 30. 30, correcto. Entonces, lo que yo ando buscando ahí es el seno de 30. Pero si yo digo del ángulo mitad, ya no sería 30, sino 60 entre 2. 60 entre 2, que es lo mismo que 30. Pero estamos trabajando con 60. Si hubiese sido ángulo doble, entonces sería el 30 ahí diferente. En este caso, estamos trabajando con un ángulo que está partido a la mitad. ¿Cuál es ese ángulo que está partido a la mitad? Para que entiendan mejor la idea. El ángulo que está partido a la mitad es el 60. Entonces, es el que vamos a utilizar. Entonces, sustituyo donde quiera que esté alfa por 60. Seno de 60 partido 2, más o menos la raíz de 1 menos coseno de 60, todo eso entre 2. Entonces, aquí me vale sustituir los valores que yo conozco. ¿Qué valor yo conozco? Yo conozco el coseno de 60. ¿Dónde nosotros determinamos el coseno de 60? ¿Quién se acuerda? En la tabla. En la tabla. ¿Verdad? Ustedes le tiraron captura de pantalla. ¿Quién me dice cuál es el valor de coseno de 60? ¿Ustedes se acuerdan? Ay, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya lo sustituí. Un medio. Un medio, un medio. Entonces, la fórmula dice 1 menos coseno de 60, 1 menos un medio. Todo eso partido 2. Si yo te digo que a 1 yo le quito la mitad, ¿cuánto me quedan? A 1 yo le quito un medio, ¿cuánto me queda? Oh, no responden. De nuevo, si yo le digo a ustedes, yo tengo una pizza y le quito la mitad a la pizza, ¿qué me quedó? La mitad de la pizza. La mitad. Entonces yo le tengo 1 y le quito la mitad, ¿qué me queda? La mitad. Si tengo 1 y le quito un medio, ¿qué me queda? 0.5. Que es un medio. Si tengo Eso 1 mismo. y le quito un medio, me queda un medio. En ese sentido, ahí dice 1 menos un medio, bueno, es un medio. Entonces, ¿qué va a ser? Un medio sobre 2. Mírenlo ahí. Un medio sobre 2. Al 2 de abajo, lo dividí entre 1 para hacer mi operación más fácil. Vamos a ver para que vean qué es lo que hice ahí. Este 1 acá no estaba. Yo lo coloqué porque en verdad lo que me daba era un medio que me daba esto sobre 2. Pero para que haga una división de fracciones, recuerden que la división de una fracción se convierte en ¿qué? En multiplicación. Entonces yo dividí ese 2 entre 1, porque todo número entero está dividido entre 1. O sea, cuando usted lo hace no está haciendo nada mal. Entonces, al yo dividir ese 2 entre 1, me va a quedar
el 1/2 de arriba y el 2 entre 1. Ahora, ustedes se acuerdan que como eso es una división de fracciones, se convierte en multiplicación si yo pongo el recíproco de la segunda operación, que es 1/2. Yo pongo al revés. Pongo, no es 1/2, dice 2 sobre 1, al revés pongo 1 sobre 2. Entonces va a ser al final 1/2 sobre, multiplicado por 1/2. Cuando yo multiplico 1/2 por 1/2, se multiplican el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Para que entiendan mejor, vamos a rayarlo un poco. Ahí yo tengo que multiplicar, si lo hago directamente, el 1 con el 1 y el 2 con el 2. Para que entiendan qué fue lo que hice, porque eso lo vamos a hacer muchas veces, lo voy a colocar diferente. Arriba tengo ¿cuánto? Díganme, ¿qué tengo arriba? 1. Tengo 1/2. Y abajo tengo 2. Recordando que el 2 lo puedo dividir entre 1. 2 sobre 1. Pero ustedes se acuerdan que la división de fracciones se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte? En multiplicación. En multiplicación. Pero no se puede convertir en multiplicación directa. Tiene que ser como. Invierto la segunda operación. Si decía 2 sobre 1, ¿qué va a decir? 1 sobre 2. 2. Y se multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto te da eso? 1 por 1. 1. Y 2 por 2. 1. 4. Y 2 por 2. 4. 1 por 1, 1. Y 2 por 2, 4. Perfecto. Es lo mismo que hicimos ahí. Sin tener que hacer toda esta operación que yo hice. Bueno, cuando yo tengo esa división, multiplico el de arriba con el de abajo y los dos del medio. O sea, el de abajo con el de arriba. Bien. Entonces sería 1 por 1 y 2 por 2. Entonces esa operación la van a ver varias veces así. Sin yo tener que hacer tanto aparataje, voy a multiplicar rápidamente. De que yo tenga la división así, bueno, multiplico el de arriba con el de abajo y los dos del centro lo multiplico. Y ahí es lo mismo. ¿Vieron? Ya está expresado, ya está confirmado. Ahora vamos a continuarlo. Entonces, ¿cuánto me daba eso? 1 por 1, 1. Y 2 por 2, 4. entonces eso me da raíz de 1/4. No nos podemos olvidar de que ahí está una raíz y que va caminando, ¿verdad que sí? Ahora, esa raíz, si yo le saco raíz a 1, ¿qué me da? 1. ¿No me da 1? ¿Jóvenes? Sí. ¿Y la raíz de 4 cuánto me da? 2. 2. Entonces al final eso va a dar 1/2. Al final eso va a dar 1/2. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Ustedes deben ir y buscar a ver si es cierto que el seno de 60 partido 2, que viene siendo seno de 30, a ver si da 1/2. En la tabla, ustedes le tiran captura a la tabla que hicimos. Es cierto que el seno de 60 partido 2, o sea, seno de 30, da 1/2. Sí, profesor. Sí, en la tabla base. Ok. Entonces, recordándole que 60 y 30 están en el primer cuadrante donde todas las razones trigonométricas son positivas, o sea que ese resultado es positivo. Entonces, continuamos con otra razón trigonométrica. Ya hicimos el seno. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el coseno. El coseno lo hago rápido, más rápido de lo que hice el seno, porque ya vimos un ejemplo. Entonces, rápidamente, fórmula del coseno. Luego, ¿qué hago? Sustituyo ese valor por ¿quién? Por el ángulo ahí mitad, que es 60, ¿verdad que sí? 60 partido 2. Entonces sustituyo fácilmente. Coseno de alfa sobre 2 es coseno de 60 sobre 2. Y todo eso, 1 más coseno de alfa, que sería 1 más coseno de 60. Ya el primer paso es simplemente sustituir el 60 donde quiera que va el ángulo, ¿verdad que sí? Luego, ¿qué ocurre? Sustituyo, obviamente, el coseno de 60. ¿Cuánto me da el coseno de 60? ¿Quién se acuerda? Arriba lo vimos. 1/2. 1/2. Entonces, pongo mi fórmula otra vez. 1 más o menos 1/2 partido 2.
¿Qué diferencia hay entre el seno y el coseno? Esa fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Para que se la aprendan rápido. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula del seno y la del coseno? Respondan rápido. Jóvenes. La fórmula del seno es restando y la del coseno es sumando. ¿La están viendo? ¿Me Sumando. escuchan? Sí. Ok. Entonces ustedes tienen que ver la cosa también con los ojos Sí. de la cara. Ahí es negativo, aquí es positivo. Eso se ve de lejos. ¿Por qué no responden? Necesito que me respondan para que la clase sea interactiva. Si estoy yo hablando solo, ustedes se van a dormir. Bien. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuánto me da 1 más 1/2? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo dice? ¿Cómo resolvemos eso? Yo coloco mi 1 más 1/2. ¿La ven ahí abajo? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? 1 más 1/2. ¿Lo ven? Abajo. Sí. Ok. Ahí yo puedo resolver eso con Sí. producto cruzado. Fácilmente. 1 por 2. Y abajo del 1 hay un 1 que no se marca. Sería 1 por 1. Entonces sería 2 más 1. Y abajo 1 por 2 me dio 2. Todo eso arriba simplemente sumo. 2 más 1 es 3. Y me va a dar 3 partido 2. Simple. ¿Y qué debo yo hacer ahora? Sustituir esa operación que dice 3 partido 2 entre 2. Otra vez al 2 lo dividí entre 1. Y hago lo mismo que hice arriba. ¿Qué yo hice arriba? ¿A quién yo multipliqué? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? En esa división de fracciones, ¿a quién debo yo multiplicar? Hablen en voz alta, que no lo escucho. El 3 por 1 no es. 3 2 por 1 y... 2 por 2. Correcto. ¿Cuánto me da 3 por 1? 3. ¿Y 2 por 3. 2? 4. Entonces me va a 4. dar raíz de 3 partido 4. 4. Entonces, cuando yo tengo así una raíz de una fracción, yo tengo que sacarle raíz al numerador y raíz al denominador. ¿Cuánto me da la raíz de 3? Lo dejo así, raíz de 3. ¿Y la raíz de 4 cuánto me da? 2. 2. Entonces yo digo raíz de 3 sobre 2. También en la tabla tiene que estar eso así mismo. 2. Entonces, coseno de 60 partido 2 es raíz de 3 sobre 2. Que recuerden que coseno de 60 partido 2 es el coseno de 30. Recuérdense que el ángulo mitad sería 30. Coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Miren que en este caso yo hice coseno de 30, ¿verdad? Ahí claramente yo pudiera haberle dicho, no puedo encontrar el coseno de 30 con 30, pero yo me sé cuánto es 60. Entonces, trabajé con el 60 y al trabajar con el coseno, con el ángulo mitad de 60, puedo encontrarle el de 30. ¿Entiende? Eso es en caso de que ustedes digan, bueno, yo domino el doble o domino la mitad, pero no domino ese ángulo. Bueno, pues hazte el doble con la fórmula del ángulo doble. Pero si tú dominas la mitad, hazte el de la mitad con la fórmula del ángulo mitad. Entonces, eso existen diferentes vías para llegar a un mismo lugar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo pude haber resuelto el coseno de 30 grados. Pero si usted no puede, porque no tiene la tabla trigonométrica y no sabe cuánto es el coseno de 30 grados, y no siempre va a ser de 30, puede ser de un ángulo que no esté en la tabla. Pero si usted sabe que si lo multiplica por 2, usted puede encontrar el ángulo mitad, ¿verdad que sí? Entonces usted lo puede trabajar. En la tabla sí está el ángulo mitad, entonces trabaja ese para poder encontrar ángulo mitad y con la fórmula que trabajamos la semana pasada con el ángulo doble. Vamos a ver otro ejemplo, la tangente. La tangente de ese mismo ángulo vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Colocar la fórmula. Luego que coloco la fórmula, ¿qué hago? ¿Quién me dice? Rápido, respondan. Sustituyo. ¿Qué debo ¿Dónde yo? está la pone 60? Claro, sustituir el ángulo. El ángulo es 60, porque en el problema me dijo 60. Lo sustituyo. Luego que yo sustituya ahí por 60, ¿qué más debo yo sustituir?
El valor de 60. El valor de 60, que en este caso ya es un medio, ¿verdad que sí? Coseno de 60. El coseno de 60. Entonces, arriba va a ser más 1 menos un medio y abajo va a ser 1 más un medio. Yo sé cuánto da cada una de esas cosas. Recuerden que 1 menos un medio me dio que era un medio, ¿se acuerdan? Y en el segundo ejemplo, 1 más un medio me dio que era 3 medios. Entonces yo coloco ahí fácil, raíz de un medio sobre 3 medios. ¿Qué debo yo multiplicar ahí? Recuérdense que la división de fracciones se transforma en multiplicación. ¿A quién yo debo multiplicar? 1 por 2. 1 con el 2 2. por 3. Correcto. Y el 2 con El el 2 3. por 3. Ahí están marcados. Entonces, 1 con el 2 me da 2 tercios, 2 sextos. Y 2 con el 3 me da recuerden, 1 por 2, 2 y 3 por 2, 6. Ahí está claro. 2 sextos. Si yo le saco la raíz al 2, ¿cuánto me da? Raíz de 2. Raíz de 2. Y la raíz de 6, yo puedo, ¿tú sabes qué puedo hacer? Yo puedo simplificar. El 2, yo le voy a decir mitad de 2, ¿cuánto da mitad de 2? 1. ¿Y mitad de 6? 3. 3. 3. Entonces yo puedo decir que eso es igual a raíz de 1 tercio. Díganme si lo van entendiendo. Sí. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es colocarlo así, raíz de 1 tercio. Ahora, yo le pregunto, la raíz de 1, ¿cuánto da? 1. 1. Y la raíz de 3 es raíz de 3. Eso no hay perdedera. Pero ¿qué ocurre? Siempre en esto de las determinación de ángulos, siempre tratamos de dejar las raíces arriba. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que no nos gusta dejar raíces dividiendo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo yo transformo? ¿Qué método utilizo para tratar de que esa raíz desaparezca abajo? ¿Quién se acuerda? Solo dimos la semana antepasada. El método que utilizábamos era el racionalismo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es racionalizar. ¿Cómo yo racionalizo? Fácil. Yo multiplico tanto arriba como abajo por otra fracción que está determinada por el denominador. ¿Cuál es el denominador? La raíz. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por la misma raíz arriba y abajo. Raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo. Eso se llama racionalizar. Eso es una fórmula. Una forma de despejar, ¿verdad que sí? Ahora, si yo multiplico arriba 1 por 3, 1 por raíz de 3, ¿qué me va a dar? Raíz de 3. Raíz de 3 arriba, ¿verdad? Raíz de 3. Y abajo, si yo multiplico raíz de 3 por raíz de 3, ¿qué me va a dar? Raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado. ¿Y qué pasa con ese cuadrado y esa raíz? Porque tú al 3 le estás sacando una raíz y también le está determinando la potencia al cuadrado y son operaciones matemáticas contrarias. ¿Qué ocurre con ellas? Se eliminan. Se eliminan, se va la raíz con el cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría al final? Queda raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Excelente. Déjame ya está en eso, ¿eh? Ahí vienen los exámenes, hay que exonerarla. Raíz de 3 sobre 3. Ya, yo, ¿qué hice? Racionalicé y simplemente se eliminó la raíz abajo y me queda raíz de 3 arriba sobre 3 lineal abajo. Y ese es el resultado. Vamos a borrar todo eso porque eso creo que yo lo he hecho. No lo puse así declarado, pero sí el resultado lo dejé en racionalizado, que es raíz de 3 sobre 3. Ahora, eso recuerden que era la tangente de ¿quién? De 60 sobre 2, que es 30. La raíz de 60 sobre 2 es
raíz de 3 sobre 3. Si lo buscan en la tabla, también van a verlo así. Bien. Vamos a dejar este ejemplo hasta aquí. Si tienen algunas preguntas, es la hora de hacerla. ¿Tienen preguntas? Respondan rápido, que el tiempo se nos va. No. ¿Todo claro? Sí. Bien. Sí. Entonces, vamos a decirle que ustedes saben que tienen su tareita en Classroom. Vamos a pasar la lista.